4. El día de hoy nos encontramos con Angie Sánchez, presidenta del ASPA. Buenas noches, Angie. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Angie, Un para gusto. iniciar un poco, ¿qué es el ASPA exactamente? El ASPA son las iniciales de la Asociación Peruana de Protección a los Animales. El ASPA es una asociación sin fines de lucro. Tenemos ya 25 años de labor social. Es la asociación más antigua en el Perú, debidamente legalizada y acreditada por el Estado, ¿no? En realidad tenemos más de 25 años, pero legalmente constituidas y reconocidas por el Estado 25 años. Micro. Bueno, vamos ahora a ir al tema principal, que es la ley Cuatro Patas. Tenemos entendido que el ASPA ha sido una de las asociaciones que elaboró o impulsó esta ley, ¿no? Correcto. Fueron varias asociaciones, ¿no? Junto con otras asociaciones de protectoras y también activistas por el bienestar animal. La idea en un principio fue un proyecto, el proyecto no se llamaba Ley Cuatro Patas, sino era el proyecto de esterilización masiva de perros y gatos. Bueno, fuimos los creadores y Pregúntale cómo cambiar gestores el nombre. de la ley, ¿no? Que al final, el proyecto se convirtió al final en una ley. Hola Angie, ¿qué tal? Te saluda Joana. Hola, Justamente, Joan. ¿qué tal? Justamente, ¿qué motivó a esta organización a poder crear y promover esta ley? Entiendo que estamos en un contexto en el que existe sobrepoblación y demás, pero más allá de eso, ¿qué fue lo que le motivó? Nos motivó, como les comentaba en principio, fuimos varias funciones protectoras, varios activistas. Nos motivó más que todo que a lo largo de todos estos años, si bien es cierto, hacíamos campañas de salud, campañas de esterilizaciones ¿Mencionó en autofinanciadas qué año? por nuestros recursos, sentíamos que no abarcábamos mucho, que la problemática era mucho más que la solución. Entonces teníamos que dar un enfoque más del Estado, viniendo del Estado, ¿no? Hacer un proyecto que involucraría no solamente a la parte del gobierno, sino también a la sociedad civil. Entonces ahí nació, bueno, en una cafetería de Miraflores, nació la idea, nos juntamos y dijimos, bueno, tenemos que hacer algo que impacte realmente en el futuro de los animales, porque nosotros como acción protectora teníamos mucha la voluntad, teníamos pocos recursos, porque ninguna asociación es autofinanciada por el Estado ni por ninguna institución del extranjero. Entonces dijimos que tenemos que hacer, tomarlo de la raíz y pensamos en hacer el proyecto y desde un principio dijimos, no, tenía que ser un proyecto multipartidario, no de una sola bancada, sino que todas las bancadas estén de acuerdo, que era un proyecto, en ese tiempo era un proyecto, que tenía que abarcar no solamente el tema de los animales, sino enfocarlo desde un punto de política pública, de bienestar de las personas hacia los animales también. Tú mencionas a las bancadas, ¿no? ¿Qué bancadas fueron los que apoyaron este proyecto? En realidad fueron todas al final. Se trabajó desde muchos años, son 4 o 5 años que estuvimos trabajando desde el proyecto, luego pasaron a predictamen, luego a dictamen. Aprendimos mucho de gestionar políticas públicas en el Perú. La bancada que lo tomó en un principio, no recuerdo la bancada, no sé el nombre, pero creo que fue Alberto de Belamunde junto con Marisa Glave, que fueron las personas que nos ayudaron en un principio, nos abrieron las puertas y hicimos dentro del Congreso de la República, porque para poder sacar esta No, no ley está la tuvimos que pregunta hacer si se un aplica o no, lobby si se cumple o no, entre falta tocar detalle. puertas, llamar a asesores, estar constantemente enviando documentos, información, pedir a la comunidad científica internacional que nos mande también información, hacer un expediente, aprendimos mucho, como te digo, ¿no? Y llegaba el momento, Dime. teníamos que tocar puertas a las distintas bancadas en ese tiempo, ¿no? Y recordemos que Sí. uno de los impedimentos que tuvimos a lo largo de estos años de ser la ley es que estábamos en constante cambio, ¿no? Si recuerdan, teníamos presidente, luego nosotras no teníamos presidente, el Congreso se disolvía, luego tuvimos un presidente interino, y entonces cada vez volvíamos a cero la ley. Y volver a retomarlo nuevamente con las bancadas actuales era todo un proceso, Preguntas ¿no? porque tiene que Pero responder. no nos Tres dimos patas. nunca, no nos rendimos nunca,
Eso fue algo que al final fue muy gratificante. Y cada vez que avanzaba el proyecto de distintas fases que tenía el proyecto, predictamen, dictamen, luego a pleno, luego la firma del presidente, era un logro para todas las asociaciones, para toda la comunidad, ¿no? Angie, una consulta. Bueno, justamente nos está comentando todos los retos que tuviste al momento de pasar de este proyecto a convertirlo ya en algo más tangible como tal que se pueda aplicar. Pero tú nos podrías explicar para las personas de repente que no conocen cuál es el paso a paso de cómo se debería efectuar esta ley. Por ejemplo, en un distrito podríamos tomar de referencia quizás Villa El Salvador, donde haya mucha sobrepoblación de animales. ¿Cuáles serían como los pasos a pasos para poder ejecutar esta ley? Ya, correcto. La ley ya está para aplicarse. ¿Qué quiere decir? Que cualquier gobierno local lo puede considerar dentro de su presupuesto y presentarlo ante el Ministerio de Economía para que sea, para que se haga la transferencia, ¿no? En marzo del 2024, el gobierno peruano, o sea, él autorizó la transferencia de partidas, si no me equivoco, al presupuesto del sector público en el año fiscal del 2024, claro, por un monto de 354.000 soles, perdón. Entonces, lo que tienen que hacer los gobiernos locales, lo que tienen que hacer las municipalidades, es apelar a ese presupuesto. O sea, si estamos dentro del presupuesto del próximo año, ya deberíamos contemplar las campañas de esterilizaciones y la creación, en este caso, de centros para operar dentro del presupuesto. No es que va a venir el Estado y te va a tocar la puerta y te va a decir, mira, acá tienes por los animales, empieza tu campaña de esterilizaciones. No, es al revés. Es el Estado el que tiene, perdón, los gobiernos locales son los que tienen que poner dentro de su presupuesto considerar dentro de su presupuesto pedir esa partida, ¿no? Por ejemplo, en marzo del 2024 hay tres municipalidades que ya lo consideraron y es más, ya tienen ese presupuesto, si no me equivoco, déjame, acá lo tengo apuntado, la municipalidad distrital de Mariano Melgar en Arequipa, la municipalidad distrital del Cerro Colorado en Arequipa y la municipalidad distrital de Belice en Lambayeque. Esas tres municipalidades son las únicas que en el 2024 lograron tomar acción, lograron colocar dentro de su presupuesto anual, pedirle al Estado que nos llegue esa partida con la campaña de esterilizaciones, ¿no? Bueno, hay que solamente que tomar en importante el control de ese dinero, de ese presupuesto, ¿no? Pero no es que el dinero te va a venir, o sea, el presupuesto te va a venir y decir, no, yo no tengo plata porque no me da el dinero del Estado. No, tú tienes que gestionarlo. El gobierno local es el que tiene que gestionarlo. ¿A qué crees que se deba que esto se esté cumpliendo en provincia y no en Lima, donde también hay una gran cantidad, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una data de la misma municipalidad de Lima que nos menciona que no se cumple esta ley. Ellos tienen un presupuesto asignado, pero no se cumple, ¿no? O sea, no nos han dado la razón exacta, pero nos dicen eso. Si en una municipalidad tan grande o tan importante en la ciudad como es la de Lima no se cumple, ¿qué podemos esperar de las otras municipalidades? Tú mismo lo has dicho. Tú mismo lo has dicho. Mira, podemos pensar que puede ser una falta de conocimiento, o podemos pensar que también ha sido una falta de voluntad, ¿no? Una falta de voluntad de no hacerlo, ¿no? Porque también hay que considerar que para poder hacer las campañas de esterilización, tal como está la esencia del proyecto, es que tienes que implementar un local para poder hacer las operaciones, o hacer alianzas con municipios o con veterinarias locales. Entonces, pues dentro de todo eso que podemos pensar de que no hay la voluntad de hacerlo, o simplemente hay el desconocimiento de pedir ese presupuesto para que hagas tus campañas. Y tres municipalidades provinciales lo han hecho, dime si no es posible que una municipalidad de Lima no lo pueda hacer. O sea, no es que no es viable, existe, lo han hecho, o sea, está ahí, en el presupuesto. El tema es que quizás, como te digo, no hay la voluntad o no hay el conocimiento que pueda hacerlo, ¿no? O la falta de empatía, o simplemente lo pueden usar para otros casos de otro tipo de campañas, de índole como, tal vez como zoonosis o como rabia,
pero no para hacer las campañas de esterilizaciones, lo cual para eso es el motivo del presupuesto de esta ley, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo, justo como comentaba Enrique, nosotros consultamos con la municipalidad en la Subgerencia de Salud Pública y Agua de Emergencia, quien es el responsable de velar por este cumplimiento. De hecho, ellos nos han mencionado de que no tienen ningún plan, no siguen ningún presupuesto y no tienen ningún plan de acción para poder elaborar esta ley. Tampoco nos mencionaron, bueno, también nos mencionaron de que no tienen a futuro alguna propuesta de poder implementarla. Pero más allá de eso, ¿por qué crees que no se da? De repente, dentro de la ley existen ciertos mecanismos. Por ejemplo, estuvimos nosotros conversando también y averiguando, y existen mecanismos como bombas de oxígeno que se piden y se exigen dentro de la ley para poder implementarse. Entonces, si en los centros de salud para las mismas personas hay carencia, ¿qué podríamos esperar de esto para los animales? Correcto, sí, tu observación es válida. Te comento, actualmente todavía se está haciendo el protocolo, o sea, se formó una mesa multisectorial para poder armar lo que es el protocolo de las operaciones de los animales. Y dentro del protocolo de las operaciones para los animales, cierto grupo implementó unas medidas que no estaban propias de la esencia de la ley cuatro patas. Implementó unas medidas muy cuestionables, ¿no? Tú me has comentado eso de la bomba, hay muchas cosas más que inclusive encarecerían lo que es Lo primero, el ¿cómo presupuesto lo, para cada lo tipo de pidieron? operación. Entonces, actualmente todavía tenemos conocimiento de que todavía están en el tema del protocolo, todavía no se ha oficializado el protocolo. Eh, y en eso también estamos en una lucha constante también, ¿no? Porque Dame un primero segundo, era voy a el tema repreguntarlo de ya. que a todos los perros iban a ponerle microchip. Entonces, no sé si supieron ustedes ese tema. Entonces, ahí volvemos a nosotros atacar en el tema de hacer una gestión con congresistas, porque la esencia de la ley cuatro patas en ningún momento contemplaba colocarle microchips a los perros, ¿no? Imagínense el negociado que iba a hacer eso. Sí. Entonces, cosas así. O, por ejemplo, el tema de que los animales solamente se iban a esterilizar a los animales que tenían un dueño, cuando la esencia de la ley era precisamente los animales de las calles, los que se están reproduciendo, los animales que en la sobrepoblación, ¿no? Esa era la esencia, y en lugares de zona de riesgo, eh, de pobreza, esa era la esencia de la ley cuatro patas. Entonces se transgiversó toda la ley en el proceso desde la promulgación de la ley, Yo no luego puedo la entrar aquí, pero te reglamentación, pregunto cómo se luego el transfiere protocolo. ahí. Entonces, si nos llevó como 5 años hacer la ley, imagínense, ya, Bonito, ya va bonito. llegando un buen tiempo poder crear el protocolo para que pero aún así, mira, el Yo quiero protocolo se está preguntarle haciendo, cuál es el aún lo protocolo y están por qué no haciendo, implementar pero en la la Lima. ley ya Pregúntaselo. está. O sea, las municipalidades pueden ya pedir su presupuesto para implementarla. Entonces, como te digo, no solamente es tener el conocimiento, sino también la voluntad de hacerlo. Yo creo que muchas municipalidades no lo hacen porque sencillamente no, como tú dices, no tienen tal vez ese feeling o el feedback a trabajar con médicos o veterinarios que sí sepan de la técnica o que tengan el tema de cuidado de que sean colegiados, que sean titulados, porque la ley lo especifica. No cualquiera lo tiene que hacer, sino tiene que ser un médico veterinario colegiado y con los instrumentos debidos y en un ambiente ¿Cuánto falta? obviamente limpio, un escéptico, o sea, un ambiente donde la salud del animal tampoco está en riesgo, ¿no? Claro, estamos ahí hablando de los procedimientos correctos para, por ejemplo, una esterilización o unas campañas de esterilización. Pero tú mencionas el protocolo. ¿Nos podrías desglosar así de qué consiste el protocolo, de qué puntos estamos hablando en cuanto al protocolo y por qué de repente en Arequipa lo cumplen y por qué no en Lima? Entonces, si Arequipa lo ha cumplido, se puede. O sea, desglósanos un poquito de qué consiste el protocolo. No, el protocolo lo que consiste, no soy médico veterinario, el protocolo lo que consiste son, cómo es el proceso de que vas desde el antes, el momento que está la operación y el después. Entonces, en eso, en todo ese manejo de la operación, todo ese protocolo es lo que no se ponen de acuerdo todavía.
No se ponen de acuerdo qué cosa va, qué cosa se tiene que tener en consideración antes del preoperatorio y el posoperatorio. Entonces, el No, eso hay que hacerlo. protocolo, o sea, cuando tú vas a una cirugía, te dicen, mira, tienes Una que tener pregunta. examen de esto, examen del otro, o sea, como un examen prequirúrgico que le llaman. Entonces, todo eso es lo que está todavía en discusión. Entonces, estamos a la espera, inclusive, que el protocolo ya se divulgue para poder observarlo, ¿no? A ver realmente si va alineado a lo que fue la esencia de la ley cuatro patas. Ahora la asociación tiene nuevos pasos o propuestas para reforzar esta ley. Estamos bueno, cuando se dio la ley cuatro patas, lo que hicimos en los meses fue tratar de dictar charlas, ir a ciudades, a provincias, para que los municipios empiecen a aplicarla, ¿no? Los municipios, enseñarles un poco en dónde podían este, presentar su proyecto, presentar su propuesta, cómo podrían trabajar en su gobierno local. Y inclusive estuvimos dando charlas también a activistas de protección animal, porque también, o sea, la sociedad civil también puede hacerlo, la sociedad civil puede tocar la puerta de su municipio y decir, ¿sabes qué? Quiero que apliques la ley cuatro patas, acá pide el presupuesto, dentro de tu presupuesto anual como municipio, puedes contemplar eso, ¿no? Es en tema de educación. Después de la ley lo que hicimos es tratar de dedicar a la gran mayoría, quizás no hemos podido llegar a todo el Perú, pero la medida que sigue es hacer valer la esencia de la ley cuatro patas. Lo que nosotros queremos es que sea el protocolo y la implementación tal como fue planteada en un principio de la ley, ¿no? ¿Realmente, Angie, crees que de repente las mismas eh, localidades, los mismos ciudadanos se organicen para poder tocar la puerta de la municipalidad y pedir de que se aplique la ley cuatro patas? Porque de hecho existe una desinformación en cuanto en qué consiste la ley cuatro patas. Entonces es desde ya, si la misma municipalidad no lo aplica, yo considero que podría ser un poco complicado, a menos que alguien tenga muy buena intención y toque la puerta de la municipalidad, porque los mismos municipios, conversando con, por ejemplo, Puente Piedra, la municipalidad de Lima, este, no la aplican. Entonces, las personas difícilmente la podrían aplicar. No, es que no se, la ley cuatro patas no es para que el ciudadano de pie la aplique, no. Precisamente la ley eh, la sacamos, la enfocamos en base a que sea considerada como un componente de la salud pública, que venga del Estado. O sea, no es que la sociedad civil mañana más tarde se organice, así como nosotros hacíamos las personas protectoras, se organice y hacen campañas de esterilizaciones, haciendo cientos animales. No, esto viene desde arriba. O sea, desde el Estado tiene la obligación de hacer campañas de esterilizaciones porque ya hay una ley que le obliga al Estado a hacerlo. Los gobiernos locales son los que tienen que pedirle al Ministerio de Economía, dentro de su presupuesto, la partida necesaria de acuerdo al censo que han realizado en su comunidad para que puedan aplicar la ley cuatro patas. Bueno, obviamente, cualquiera puede googlear ley cuatro patas y ahí sale todo lo que significa la ley y cómo puedes aplicarla en tu comunidad. Como te digo, acá creo que lo que pasa es la falta de conocimiento o tal vez la falta de voluntad de querer hacerlo, porque ya hemos trabajado en esto, ya hemos gestionado la ley, ya tenemos los mecanismos y las herramientas para que la sociedad Tú civil vas. lo haga, en los gobiernos locales lo hagan. Entonces, solamente es querer hacerlo. Punto de querer hacerlo y sí, mira, si 3 municipalidades provinciales lo han hecho, dime, ¿tú crees que no es posible que acá una municipalidad de Lima lo pueda hacer? ¿Y tú a qué crees que se debe Ya, esa falta de conocimiento, no? ¿Es parte tanto de la municipalidad o también de la gente que, como tú mismo lo mencionas, pueden pedir a su municipalidad que lo aplique? Ya pasé arriba. yo creo que son dos factores, o la falta de, Mensaje. de conocimiento que lo puedas exigir, o simplemente la falta de voluntad.
¿Cuánto tiempo? porque no es que sea imposible. O sea, estas tres municipalidades lo han comprobado. O sea, no es algo que sea imposible o decir, oh, no funciona. Está ahí, hay una estadística, o sea, hay una información que ha salido que esas tres municipalidades lo han logrado. Entonces, entonces es imposible decir que no, que la ley no funciona, la ley no la puedan aplicar. Y especialmente la ley es dándole la prioridad a zonas donde de extrema pobreza o también zonas donde haya enfermedades zoonóticas, y recordemos que en Arequipa también hay enfermedades de zoonosis, entonces obviamente le han dado la prioridad. Quizás otros distritos que quieran hacer campañas de esterilizaciones masivas les sea un poco difícil, porque uno de los principales, uno de los puntos principales de la ley era precisamente atacar zonas extremas, zonas de pobreza extrema, donde hay la sobrepoblación de perros, ¿no? Sí, Pero no que no Angie, sea imposible. perdóname que te interrumpa. Mencionas mucho lo del protocolo que se tiene que cambiar. ¿Hay una fecha estimada, así brevemente, en la que hay un plazo para cambiarlo? No recuerdo la fecha, pero sí ya estamos fuera de plazo, ya están fuera de plazo, sí. Ya. Sí, porque sí, ya no recuerdo exactamente cuándo ya venció, pero es que lamentablemente siempre nos responden, es que hay otras cosas, es que ahora ya Ya, esto, la cerramos ya. seguridad ciudadana, hay estas cosas, entonces como que se va tomando, no va tomando mucha importancia, ¿no? Bueno, esperemos que realmente ya estando fuera de fecha se pueda realmente cumplir, de que las municipalidades puedan aplicarla. Un mensaje final que le darías a las autoridades locales, ya para terminar la entrevista, que aún no han podido comenzar a aplicar esta ley. Bueno, nosotros como sociedad civil, como Colpa es la coalición de asociaciones de protección animal, que son precisamente las acciones que vimos, el tema de la ley cuatro patas y otras gestiones más, que también no solamente es la ley cuatro patas, sino también ¿Quién faltaba? otras gestiones públicas que estamos haciendo en el Congreso, o en el mismo, perdón, en el Congreso. Nos pueden tocar las puertas, se pueden comunicar con nosotros tenemos amplios de poder apoyarlos e instruirlos, de decirles, mira, ahora tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, y poder educar a la sociedad, ¿no? Con las mismas funciones protectoras, también a gobiernos locales, regionales, para poder orientarnos un poco, ¿no? A lo que puedan implementar la ley, ¿no? Pero, como te digo, la ley está ahí, es un tema de de tener voluntad de querer hacer las cosas, ¿no? Ya lo han hecho municipios, entonces no creo que sea solamente un tema de que desconocimiento, ¿no? Porque la ley de cuatro patas ha sido muy sonada. Creo que fue una de las pocas leyes, como dijeron unos congresistas, donde tuvo un apoyo multipartidario. Creo que solamente un congresista, que fue Marta Chávez, fue la única que se opuso a la ley cuatro patas. Pero de ahí todos los congresistas apoyaron, porque realmente es una ley, no solamente es una ley empática, sino es una ley que ayudaba mucho el tema de la salud de las personas, ¿no? Con el tema de la zoonosis. Por eso lo enfocamos no por los animales, no por el tema de los pobres animalitos, no, tuvimos que verlo, voltear la cara de la ley cuatro patas para enfocarnos desde un enfoque humano, desde un enfoque de salud humana, y por eso se convirtió en una ley de componente de la salud pública, ¿no? Perfecto. Y ahí, bueno. Perfecto, Angie. Te agradecemos en realidad tu tiempo y por toda la información que nos has brindado. Muchas gracias, Angie. De nada, chicos. Gracias. Gracias.